Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? Continuamos conversando acerca de la situación económica del país y en esta oportunidad lo hacemos con el doctor en economía Jesús Cacique. Él es director general de Capital Market y también profesor en la Universidad de Weston de Economía, Gerencia Empresarial y Finanzas. Muchísimas gracias, Cacique, por acompañarnos en el programa de hoy. Hemos apreciado, sobre todo porque usted lo maneja bastante, el tema de la inflación, que desde hace un tiempo para acá el Banco Central de Venezuela como que se olvidó de colocar los índices de la situación económica del país. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los números que maneja? Gracias por la invitación, José Vicente. Bueno, efectivamente, el Banco Central de Venezuela no ha publicado la inflación del mes de junio y del mes de julio. Aunado que los últimos informes del Banco Central de Venezuela es a través de un informe de prensa. Un informe de prensa muy escueto, muy sucinto, muy breve, el cual no explica con mayor amplitud el entorno inflacionario de Venezuela. La inflación acumulada en el país hasta el mes de mayo, porque el Banco Central no ha publicado, como te indiqué, junio y julio, es el 23%, ¿no? Según comentarios, la inflación del mes de junio 5.5 y julio como 5.6, 5.7, ¿no? Aunque no lo ha publicado el Banco Central de Venezuela, pero en caso de ser cierto, si la inflación estas dos cifras, tendríamos una inflación hasta el mes de julio aproximadamente en un 37, 38% acumulado, ¿no? Si es 5.5 y 5.7 en los 2 meses que no ha difundido el Banco Central de Venezuela. Entonces estaríamos hablando de una inflación anualizada para las personas que están observando el programa. Anualizada significa julio del 2014 a julio del 2013, aproximadamente como un 66%. O sea que podríamos estar cerrando el año 2014 con una inflación del 68, 70% si no hay devaluación e incremento del precio de la gasolina. Inflación en números, pero inflación en la realidad. Porque cuando uno va al mercado, cuando uno tiene que pagar cualquier tipo de obligación, siente que es mucho más que un 5% la inflación que uno sufre de mes a mes. Claro, porque la inflación en alimentos es superior al índice nacional de precio al consumidor y tiene un fuerte componente en la canasta básica del venezolano. Entonces, y el venezolano del estrato 1, del más pobre, aproximadamente el 65-70% de los recursos van dirigidos a alimentos. Entonces, por eso que el embate o el latigazo de la inflación a las personas del estrato social más bajo en el país les afecta significativamente. Y este ciclo perverso de estar incrementando salarios con una inflación del 60-70% para este año no resuelve los problemas de fondo del venezolano. Señala como asterisco, como una probabilidad, el hecho de que si no hay devaluación, la inflación podría estar en el orden del 68% a lo largo del año. Si hay devaluación, ¿a cuánto podría llegar? Si hay devaluación y el incremento del precio de la gasolina, podríamos llegar a 3 dígitos cerrando el año 2014 a un 100%, ¿no? El gobierno ha venido corriendo la arruga tanto del tema cambiario, un tipo de cambio que es insostenible, un tipo de cambio de 6.30 y el mismo CICAT 1 de 11, es un tipo de cambio que no genera ningún tipo de competitividad. De hecho, que la semana pasada la revista The Economist publicó la paridad de poder de compra, la que lo conocen los venezolanos como el índice Big Mac. Y en el índice Big Mac no reconocen ya el 6.30, sino el tipo de cambio 11. O sea que ya el tipo de cambio 6.30 es un tipo de cambio artificial en Venezuela. Menciona Jesús Cacique como uno de los factores perturbadores de la inflación el hecho de los incrementos salariales, pero si no se incrementa el salario, ¿cómo se recupera el poder adquisitivo del ciudadano? Pero entronizando la inflación, ¿verdad? Entronizando los salarios a nivel inflacionario, José Vicente, no vas a resolver los problemas estructurales en Venezuela. Porque, en primer lugar, indisciplina fiscal, indisciplina monetaria, ¿no? La liquidez monetaria que la publica el Banco Central de Venezuela en un año ha crecido 70%. ¿Cómo puedes tú abatir la inflación y cómo puedes tú controlar la inflación con un incremento de la liquidez monetaria del 70%? Eso es inviable y insostenible. Y en segundo lugar, la indisciplina fiscal. El gobierno gasta más de lo que le ingresa. Es impresionante la cantidad de créditos adicionales que van en el año 2014. 197 créditos adicionales. En otrora, aproximadamente en promedio,
el presupuesto nacional tenía un incremento de créditos adicionales de un 30, un 35% aproximadamente. Este año vamos a cerrar con el doble. O sea, un 100% del incremento del presupuesto nacional, ¿no? Y el financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA. El financiamiento al cierre, a la fecha, es aproximadamente 515 millardos de bolívares. Bueno, entonces con un financiamiento, ¿verdad?, cubriendo déficit de caja de PDVSA y la liquidez monetaria disparada, bueno, cualquier meta que establezca el gobierno en el presupuesto va a ser inviable e insostenible en la economía. Más allá de la necesidad de analizar, revisar los números en macro para entender la situación económica del país, a mí me gusta manejarlos en micro desde el punto de vista del bolsillo de cada uno de los ciudadanos para que el ciudadano común y corriente encuentre fórmulas de manera de defenderse. Ante esta realidad que tenemos, ¿cuáles son los consejos? ¿Cómo puede hacer cualquier persona para lograr que le rinda el dinero ante la realidad que vivimos en Venezuela? Sí, es una pregunta bien interesante. En términos micro, el índice de remuneración económica que difunde el Banco Central de Venezuela en 19 años negativo, 23%, en 15 años negativo, desde el año 99 al cierre del año 2014. O sea que la pérdida del poder adquisitivo se ha deslizado en términos adversos al ingreso del venezolano. La capacidad de ahorro del venezolano ha disminuido fuertemente porque la inflación diluye el poder adquisitivo del venezolano y el salario mínimo, que por cierto el salario mínimo, cuando tú aplicas una simple división de 6.30 y lo llevas a otro tipo de cambio superior, un promedio de 25-26, es el salario mínimo más bajo de América Latina. Para que una persona pueda tener capacidad de ahorro, tiene que devengar mínimo unos 4 o 5 salarios, porque con el salario mínimo es prácticamente imposible, ¿verdad? El Sendas publicó el costo de la canasta alimentaria básica a 11.000 bolívares y el costo de la canasta básica familiar, que incluye pago de servicio, 20.000 bolívares, José Vicente. O sea que una familia integrada por 4 personas no podría haber un desempleado. ¿Cómo protege la familia su poder adquisitivo? Como Venezuela es una economía inflacionaria, ¿verdad?, que van incrementando los precios de forma recurrente, la persona se apetrecha o atesora, ¿verdad?, mercancía de forma anticipada. O sea, como sabes que van a incrementar los precios a futuro, para generar algún tipo de ahorro en productos o en mercancía, salen a comprar productos. Y no es únicamente que salen a comprar productos por el nivel inflacionario o por la expectativa racional de incremento de los precios, sino por el término también de la escasez. Porque aprobando leyes draconianas, con la ley de precios justos, o estableciendo una tarjeta de razonamiento, el sistema biométrico que piensa implementar el gobierno nacional en el país, esto lo que va a generar son compras, ¿verdad?, o va a incrementar el número de compras en el mercado, porque genera obviamente expectativas negativas y una mayor preocupación a la población. Entonces, si tú ganas, un ejemplo, 8.000 bolívares y compras en este momento 10 diablitos, bueno, en un futuro lo podrás comprar en Amazon 3 y sales al mercado, ¿verdad? Y no ahorrarás en bolívares, pero tienes al menos un ahorro a mediano o a largo plazo comprando productos. Y la otra forma de apalancarse con las tarjetas de crédito, que es una herramienta, ¿verdad?, muy importante. Ya vamos a ir para allá, pero si con la tarjeta de racionamiento te impiden esa fórmula del ciudadano de adelantarme a la inflación comprando ahorita lo que voy a necesitar mañana, lo que vas es a agudizar la crisis y vas a ahorcar más la posibilidad de maniobra del ciudadano. Bueno, obviamente, porque la tarjeta de racionamiento, ¿verdad?, es colocar al venezolano en una posición genuflexa. Es una humillación para el venezolano una tarjeta de racionamiento o un sistema biométrico, como lo indica el gobierno. Eso es producto de la aniquilación del sector privado del país, del sector manufactura y el sector comercio. ¿Recuerdas el exministro Giordani? Liquidó el aparato productivo de Venezuela a través de expropiaciones y confiscaciones. Eso le causó un enorme daño a Venezuela, este tema, que al final del ciclo lo que generó fue caída de la producción, escasez y desabastecimiento. Entonces, tenemos en Venezuela un problema de productividad bien importante que obviamente no lo va a resolver, ¿verdad?, ninguna medida draconiana que establezca el gobierno. Ya se lo indican las cifras del Banco Central de Venezuela, cómo ha venido disminuyendo el sector manufactura. José Vicente, es impresionante la caída de manufactura y a partir del año 2012-2013
comenzó una declinación el sector comercio. Dos sectores para las personas que están viendo el programa que representa una cuarta parte del tamaño de la economía. El 25% de la economía es manufactura y comercio. Con el famoso DACASO, eso le causó un gran daño también a Venezuela. Si el salario mínimo es insuficiente para que una persona sobreviva, hagamos abstracción de que la familia sea de 4, no. Olvidémonos eso. Individualmente, una sola persona, sin pareja, sin hijos, nadie, una sola persona. ¿Cuánto necesita percibir para sobrevivir? Aproximadamente unos 3 salarios mínimos. Una sola persona. Una sola persona, sí, 3 o 3.5 salarios mínimos, obviamente porque tiene deudas, que venezolano no tiene deudas con tarjeta de crédito, tiene que satisfacer sus necesidades personales y acuérdate que hay productos que no están dentro de la canasta básica familiar y este tipo de productos, por ejemplo, un viaje que se le presenta a la persona, un incremento del precio en la universidad si está estudiando, o tiene el derecho de distraerse, tiene el derecho de viajar, etcétera. Entonces, con un salario mínimo, ¿verdad? Actualmente eso es prácticamente imposible poder sostenerse mensualmente. Ok, veamos ese mismo ejemplo. Tienes tú por lo menos un salario mínimo, te faltan 2,5 salarios mínimos para vivir. Sí, ¿De dónde obtiene esa persona ese 2,5 salario mínimo? Porque el venezolano últimamente tiene 2 y 3 trabajos, ¿no? Y el venezolano, pero lo tiene en magnitud suficiente, hay tanto trabajo como para que cada persona se provea este 3 no, obviamente que mínimo. no, porque hay un alto nivel de desempleo, pero aquella persona, ¿verdad? Lamentablemente, José Vicente, en Venezuela ha venido disminuyendo el rendimiento académico, ¿no? Y personas que se inscriben en las universidades, no terminan su carrera porque, tienen de alguna forma u otra que efectuar erogaciones, ¿no? Y al salir de su trabajo, tienen otro trabajo de unas 4 o 5 horas para compensar, ¿verdad?, sus ingresos y los fines de semana. Y no estoy hablando únicamente de estudiantes, sino de profesionales también, porque la inflación, como te acabo de indicar, ¿verdad?, esto destruye el salario o el ingreso del personal. El año 2013 cerró Venezuela con la mayor inflación del mundo, 56.2%. Y este año será un back-to-back y este año vamos a cerrar alrededor entre 68 y 70%, superando la inflación del año 2013. ¿Cuál es la raya de supervivencia hoy en día? Eso es difícil porque la economía no toca piso, ¿no? Pero obviamente que con esta situación, este entorno económico tan adverso que está atravesando la economía y el deterioro del aparato productivo, es muy difícil, José Vicente, poder un venezolano en común sostener una familia. Y lamentablemente los menores de edad, unos informes que yo estuve revisando, a partir de los 15 años, 14 años, tienen que trabajar de alguna manera u otra, apartar sus estudios para compensar los ingresos del grupo familiar. Ya me mencionaba el tema de las tarjetas de crédito y a propósito de lo que es la figura crediticia, quiero plantear 2 inquietudes. ¿Qué tipo de deudas son recomendables hoy en día? Oye, si son deudas para satisfacer sus necesidades básicas, obviamente la persona lo tiene que efectuar las erogaciones y endeudarse, ¿no? Para alimentos, ¿verdad? Para algún tipo de producto de primera necesidad de ese grupo familiar. Pero efectuar gastos o erogaciones superfluas, que no sea básico para la persona, o sea, no indispensable, es un endeudamiento estéril, ¿no? Lamentablemente hay personas que no sopesan, ¿verdad?, el endeudamiento, salen de viaje y luego, infieren, ya cancelaré como yo pueda. Eso no debería ser, ¿no? Lo más recomendable es que entre el 30 y el 35% de los ingresos tiene que estar por la vía del endeudamiento y un 75% era, que sería el margen de maniobra, pero tener un nivel de endeudamiento del 80, el 85%, como lo tienen varias personas del nivel de ingreso, todo eso va a ser un ciclo perverso todo el año. Entonces tiene que la persona de alguna forma u otra establecer, ¿verdad?, un margen de gastos, de consumo y la prioridad y jerarquizar en qué comprar y dónde puedo yo establecer un stand-by y no comprar, ¿verdad?, no adquirir productos que no sean de primera necesidad. ¿Por qué? Porque hay productos de primera necesidad para José Vicente que son diferentes de su cacique.
Entonces tú tienes que establecer, ¿verdad?, y jerarquizar de tu nivel de ingreso entre un 30 o un 35% aproximadamente el nivel de gasto o de consumo, ¿no? Y buscar de alguna forma u otra, por una economía tan inflacionaria como Venezuela, estirar los pagos, ¿verdad?, a mediano y a largo plazo, no en deuda a corto plazo. Mi segunda inquietud tiene que ver con esto que viene indicando Cacique. Si tú tienes un nivel de endeudamiento necesario, porque de alguna manera es como un complemento del salario, de todas maneras, ¿hasta dónde te puedes endeudar? Porque siempre vas a estar gastando más de lo que te ingresa. ¿Cuándo es que tú pasas la raya, desde el punto de vista teórico, aunque sea, pero mira, aquí ya no hay un retorno, por más que me entre el ingreso no me va a alcanzar? Sí, bueno, yo te indiqué un 35%, pero ya un nivel de endeudamiento para una persona el del 60, 65% y los precios como van incrementando de una forma vertiginosa en el mercado, puede llegar fácil a unos niveles de endeudamiento sin consumo, sino únicamente por precio, a un 80-85%. Si esa realidad se da, ¿cómo sale alguien de esa trampa? Caramba, la persona no, el gobierno es el que tiene que, ¿verdad?, abatir la inflación. Como te acabo de indicar, Venezuela es un país inflacionario. Ok, pero eso es una realidad macro, disculpa. Para la Yo estoy pensando en función de una persona que por su realidad económica, por su nivel de ingreso y por sus necesidades, gasta más de lo que le entra y probablemente recurre a la tarjeta. Y llega un momento que gastó tanto en la tarjeta que el salario o su ingreso no le permite ni siquiera para pagar el mínimo de la tarjeta. Si ya estás en esa realidad, ¿cómo sales de allí? Bueno, ahí la estratagema es una planificación familiar y comenzar a reducir gastos, ¿verdad?, que no son prioritarios. Y si son gastos que ya tú no puedes modificar y estás en un nivel de endeudamiento extremadamente alto, si tienes acceso a créditos, puedes hacer ahí una reestructuración de deuda y buscar suavizar los pagos, ¿no?, si tienes una buena relación con una institución financiera. Lamentablemente, la persona que no tenga acceso a crédito, no tenga acceso o a una tarjeta de crédito o a reestructuración de deuda, son aquellas personas que requieren de 2 y de 3 trabajos para poder compensar. Pero lo más recomendable es una consolidación de la deuda, ¿no? Si tú tienes deuda atomizada y tienes con un banco como cliente una buena relación, consolidar la deuda y tratar de reestructurar a mediano o a largo plazo para suavizar los pagos mensualmente, pero no continuar endeudándote porque obviamente eso va a ser un ciclo perverso para la persona. Me quedan 3 minutos apenas. ¿Cuáles son las medidas económicas que debería aplicar el gobierno en el corto plazo? Oye, excelente pregunta, José Vicente, porque en reiteradas oportunidades los técnicos lo hemos solicitado, ¿no? Primero, disciplina fiscal. ¿Qué significa disciplina fiscal? Disciplina fiscal, que el gobierno no gaste más de lo que le ingresa. El año 2013 cerramos con un déficit fiscal del 16% del Producto Interno Bruto. Bueno, esto es algo, pero bárbaro. Segundo, disciplina monetaria. La liquidez monetaria ha incrementado 70% en Venezuela. En tercer lugar, fomentar la inversión extranjera directa. El informe de la CEPAL, América Latina en promedio está recibiendo entre 10 y 12% del Producto Interno Bruto en inversión extranjera directa, y Venezuela apenas el 2%. Una breve interrupción ahí. ¿Cómo tú incentivas la inversión extranjera con las políticas que tú tienes aquí en materia laboral, con la amenaza de la expropiación, con la imposibilidad de llevarte nuevamente tu capital? Que me faltó el cuarto punto, y la flexibilización en materia jurídica de las leyes, ¿no? Porque son leyes muy draconianas y con control de precios, con control de cambio o cualquier otro tipo de estratagema, como esta ley de razonamiento, esta ahuyenta la inversión extranjera en Venezuela, que apenas llega al 2% del Producto Interno Bruto, y respeto a la propia prioridad. Claro, el discurso del gobierno va por una vertiente y la realidad va por otra vertiente, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene que dar un giro de 180 grados, pero no hay indicadores de que el gobierno desee cambiar en materia económica, porque ahí hay un problema definitivamente del socialismo del siglo XXI, un problema ideológico muy fuerte, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos la confrontación diaria entre los pragmáticos y los duros del gobierno. Me queda menos de un minuto, respuestas breves, por favor. Según García Banch, viene una devaluación en el corto plazo, porque hay una necesidad de atender unos bonos de PDVSA de 5.000 y tantos millones de dólares. Jesús Cacique comparte esta especie de profecía. Sí, bueno, efectivamente en Venezuela viene una devaluación, y estoy de acuerdo con Ángel García, que es inevitable la devaluación en el país. Y en la medida que el gobierno siga corriendo la arruga, la devaluación va a ser cada vez mayor. El tipo de cambio 6.30
y 11 es inviable. Tampoco el tipo de cambio real es 50, yo estimo que entre 26 y 30 aproximadamente. Se me acabó el tiempo. En muy breves palabras, ¿qué le recomienda usted al ciudadano común y corriente de aquí a diciembre? Bueno, definitivamente en lugar de el ahorro, porque la tasa de interés pasiva es negativa frente a la inflación, comprar y adquirir productos, remodelar su vivienda, si tiene acceso a algún crédito, o comprar algún activo que se va revalorizando por la inflación, porque la tasa de interés de un 12% comparado con una inflación de este año 70% es la descapitalización del poder adquisitivo del venezolano. Muchísimas gracias, Jesús Cacique, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta, amigos. Gracias, José Vicente.